caso no empieza como una historia de crimen típica. No empieza con una persecución, ni con una desaparición de carretera, ni con una llamada rara a medianoche. Empieza en un hospital. Uno que piensa en un hospital. A lo mejor una persona enferma. Es un lugar en donde las personas con condiciones médicas acuden para ayuda. Entonces requieren de especialistas, de personas que saben más que uno, de los profesionales que se supone que están para salvarnos la vida. Nacer. Nacer es el inicio biológico de la vida. En este caso, cuando hablamos de un hospital, no hablamos de cualquier parte del hospital. Vamos a hablar de la unidad neonatal. O sea, este lugar es donde están los bebés más pequeñitos, los más frágiles, los que nacieron antes de tiempo, los que todavía necesitan ayuda como para respirar, incluso para comer, para mantenerse estables. Si tú alguna vez has estado en un hospital, aunque sea de visita, sabes que los hospitales tienen una energía un poco rara. Como que todo está pasando al mismo tiempo. Hay gente entrando, hay gente saliendo, médicos caminando rápido, enfermeras que parecen saber exactamente qué hacer, familiares con cara de no saber ni en qué día están, de no haber dormido en días, máquinas sonando, luces, pasillos larguísimos. Pero en una unidad neonatal es otra cosa, porque ahí no estás viendo adultos que te pueden decir, me duele aquí, me duele acá, no puedo respirar, me siento mal. No, o sea, estamos viendo a bebés y estamos hablando de bebecitos, bebés que no pueden hablar, bebés que no pueden explicar absolutamente nada, bebés que dependen totalmente de que alguien más se dé cuenta de lo que les está pasando. Y para los papás, esto tiene que ser una de las cosas más aterradoras del mundo. Yo no me puedo imaginar si yo tuviera un bebé y estar en esa situación, porque tú puedes amar a tu bebé con todo tu corazón, puedes estar ahí todos los días, puedes aprenderte los sonidos de las máquinas, puedes reconocer qué enfermera está de turno y cuál no, puedes preguntarle 1000 veces al doctor si está todo bien, pero al final hay una parte enorme de la vida de tu bebé que queda en manos de otras personas, en manos de los médicos, en manos de las enfermeras, en manos de gente que tú esperas que sepan más que tú, gente en la que tienes que confiar. Y esa palabra, confianza, es básicamente el centro de este caso, porque cuando un bebé está en una unidad neonatal, los papás no están pensando, ¿y si la persona que lo está cuidando le hace daño? Nadie piensa en eso, o sea, ni siquiera es una idea que entra en tu cabeza porque es demasiado horrible. Es una idea que tu cerebro casi rechaza automáticamente y tú puedes pensar, ¿y si mi bebé no mejora? ¿Y si hay una complicación? ¿Y si su cuerpecito no aguanta? Pero pensar que alguien dentro del hospital le está queriendo hacer daño a propósito, eso suena como algo imposible, suena como algo que ni siquiera debería de existir. Y aún así, esa es exactamente la acusación que terminó cayendo sobre Lucy Letby. Lucy Letby era una enfermera neonatal en Inglaterra, en el Countess of Chester Hospital. Era una enfermera joven, aparentemente normal, que trabajaba con bebés prematuros y bebés con condiciones delicadas. Y con el tiempo su nombre se volvió reconocido en todo el Reino Unido porque fue condenada de asesinar a 7 bebés e intentar asesinar a otros 8. Actualmente cumple con 15 cadenas perpetuas de por vida, conocidas como Whole Life Orders, lo que significa que bajo su sentencia actual nunca será liberada. Y aquí es donde uno se queda como congelado, porque no estamos hablando de una persona cualquiera entrando a un hospital desde afuera. Estamos hablando de una enfermera. Una persona que tiene acceso, una persona que tiene uniforme, una persona que para los papás representaba ayuda. Y eso hace que este caso sea muchísimo más inquietante, porque si lo vemos desde la versión aceptada por el jurado, esto fue una traición brutal. Una persona que debía proteger a bebés vulnerables terminó usando esa posición para dañarlos. Aquí viene lo complicado. El caso de Lucy Letby no termina con su condena. De hecho, después de que la sentenciaran, empezaron a salir médicos, expertos, especialistas, periodistas, abogados y personas del público diciendo, espera, ¿estamos seguros de que la evidencia era tan fuerte para condenarla? ¿Y si algunos de esos bebés estaban ya gravemente enfermos? ¿Y si el hospital falló? ¿Y si la investigación empezó con una conclusión y luego acomodó como las piezas alrededor de ella? Y ahí está el caso donde cambia completamente, porque dejó de ser solamente la historia de una enfermera condenada por crímenes horribles y se convirtió en una historia sobre el sistema hospitalario, el sistema judicial, el sistema de investigación y esa pregunta incómoda que a nadie le gusta hacerse, que es ¿qué pasa si el sistema se equivoca en un caso donde el daño es tan grande que todos necesitan una respuesta?
Y quiero ser muy clara aquí desde el principio porque legalmente Lucy Letby fue condenada. Sus condenas siguen vigentes y los tribunales rechazaron sus intentos iniciales de apelación. Y hasta el día de hoy ella sigue en prisión. Pero también es verdad que su caso está siendo revisado por la Criminal Cases Review Commission, la CCRC. Ese es un organismo que puede enviar el caso de vuelta a la Corte de Apelación si cree que hay razones serias para revisar su condena. Este caso definitivamente no es sencillo. De hecho, cuando yo estuve buscando todo acerca de este caso, de verdad te quedas como con algo en el estómago de tanta información que hay y no se sabe qué es verdad y qué no es verdad. Y de hecho, creo que esta parte es como la más incómoda porque uno quisiera que fuera tan sencillo, uno quisiera poder decir, ok, aquí está la villana, aquí están las víctimas, aquí está la justicia, ya, fin, se acabó. Pero no se siente tan simple porque hay muchos bebés que fueron afectadas, muchas familias que son reales, médicos reales, una enfermera que fue condenada a un hospital que está siendo cuestionado. Hay expertos divididos y un país entero tratando de entender cómo pudo pasar algo así. Antes de continuar, me gustaría dejarles una advertencia sobre el contenido de este episodio. Este caso involucra menciones de muertes de bebés recién nacidos, bebés prematuros, hospitales, duelo familiar, negligencia médica, investigaciones criminales, salud mental y un proceso judicial extremadamente sensible. No vamos a entrar en muchos detalles gráficos, pero sí me gustaría hablar con mucho cuidado porque vamos a hablar de la controversia también posterior al juicio, incluyendo dudas planteadas por expertos, posibles fallas institucionales y el impacto que todo esto ha tenido en las familias involucradas. Escucha con cuidado y si ese tema puede afectarte, toma una pausa cuando lo necesites. Ahora sí, vamos a empezar con el caso. Vamos a empezar con lo más básico, que es ¿quién era Lucy Letby? Antes de que su nombre estuviera en los titulares, en las noticias, en la televisión y en TikTok y en Netflix incluso, ha estado en todos lados, Lucy Letby era una enfermera neonatal. Trabajaba en el Countess of Chester Hospital en Chester, Inglaterra. Su trabajo era cuidar bebés recién nacidos, que necesitaban atención especial. Algunos eran muy prematuros, algunos necesitaban ayuda para respirar, otros necesitaban alimentación controlada, monitoreo constante o cuidados médicos muy delicados. Y en una unidad neonatal el trabajo no es cualquier cosa. No es solamente dar medicina o revisar las máquinas, es estar pendiente de cambios muy mínimos. Un bebé puede estar estable un segundo y al siguiente la pantalla empieza a moverse súper rápido, la respiración cambia, la piel cambia de tono, el bebé deja de reaccionar como antes. Y una buena enfermera neonatal tiene que notar cada cosa que le pasa al bebé. Lucy Letby era parte de ese mundo. Era una persona que tenía acceso a bebés extremadamente vulnerables. Y por eso, cuando años después la fiscalía la acusó de haber usado ese acceso para dañarlos, el impacto fue enorme. Porque no era alguien de afuera, era alguien que estaba dentro del hospital. Alguien que para muchos padres y para muchas personas en general seguramente se veía como una figura, pues, de ayuda. Y sí, viendo sus fotos, tú la ves como una persona absolutamente normal. No tiene un mal en su cara, ¿saben? Porque se ve una persona simplemente normal, común y corriente. Ahora, cuando la ves, probablemente los padres piensen, ay, la enfermera está aquí, o sea, todo va a estar bien, ella sabe qué hacer, mi bebé está en buenas manos. Y esa es la parte que vuelve este caso tan difícil de escuchar, porque en una unidad donde están los bebés chiquitititos, todo funciona sobre confianza. Los papás no pueden estar encima del bebé a cada segundo. No saben lo que está pasando. No pueden intervenir en todo lo que está pasando. Tienen que aprender a confiar. Y Lucy Letby, por supuesto, tenía esa confianza. Ahora sí, vámonos al 2015, porque entre junio del 2015 y junio del 2016, en la unidad neonatal del Countess of Chester Hospital empezaron a ocurrir las muertes y los colapsos inesperados de los bebés. Estos bebés fueron identificados durante el juicio con letras, por ejemplo, como bebé A, bebé B, bebé C, y así consecutivamente, para proteger sus identidades. Esto no es como una escena de una película de terror. Estamos hablando algo de mucho más real, o sea, estamos hablando de una unidad neonatal con luces suaves, incubadoras, monitores, enfermeras hablando bajito, padres entrando con muchos nervios, médicos revisando los expedientes todos los días a cada segundo y todo parece estar bajo control hasta que deja de estarlo. Un bebé colapsa. El monitor empieza a sonar así todo loco y el personal empieza a correr. Alguien llama a un médico, alguien intenta estabilizarlo, los padres esperan afuera del cuarto o miran desde una distancia con el terror en sus caras sin poder decir o hacer o nada, no pueden hacer absolutamente nada. Los papás podrán pensar qué está pasando.
Hace unos minutos mi bebé estaba bien porque todos están corriendo. El primer caso importante de esta cronología fue el bebé A. El bebé A era un bebé prematuro. Según la fiscalía, fue asesinado durante la introducción deliberada de aire en su sistema. Algo importante a mencionar es que Baby A tenía una gemela, bebé B. Poco después de que Baby A colapsara, bebé B también sufrió un colapso, pero bebé B sí sobrevivió. La fiscalía sostuvo que también fue atacada. Ahora, en este momento dentro del hospital probablemente todo se veía como normal, no se veía como una historia criminal todavía, porque en una unidad donde hay bebecitos así chiquititos, lamentablemente los bebés pueden deteriorarse de la nada. A veces una enfermera podría estar checándolo todo el momento y queriendo hacer un bien para el bebé, pero los bebés se pueden enfermar de forma repentina. A veces algo que parecía estable puede cambiar así en un segundo. A veces los médicos no tienen una explicación inmediata de qué fue lo que le pasó al bebé. Entonces, un primer colapso puede parecer una tragedia. Todavía es normal. El segundo puede parecer una coincidencia muy fea, muy terrible. Un tercer caso puede hacer que la gente empiece a mirar con más atención lo que está sucediendo. Y así empezó esta historia. No con una confesión, no con cámaras, no con alguien diciendo yo vi exactamente lo que pasó. Empezó con una acumulación de eventos que con el tiempo empezaron a parecer demasiado extraños. Después de estos primeros casos, la unidad siguió funcionando porque esto pasa en todos los hospitales. Aunque ocurra una tragedia, al día siguiente siguen llegando los bebés, hay más papás que tienen dudas con sus bebés, hay turnos, la gente tiene que trabajar, hay más padres, están las alarmas, más decisiones, más incidentes, todo continúa normal, pero los bebés siguen colapsando. Unos mueren, otros sobreviven y poco a poco algunos médicos empiezan a notar algo que no pueden ignorar. Lucy Letby parecía estar presente en muchos de todos estos eventos. Y ojo, esto fue uno de los casos más importantes para la fiscalía. La idea era, no solo es que los bebés están colapsando, es que es una y otra vez y Letby estaba cerca. En cada turno estaba involucrada en el cuidado de cada uno de esos bebés. Entonces para la fiscalía eso era un patrón. Para la defensa y para algunos críticos eso podía ser una interpretación peligrosa porque Letby trabajaba muchísimos turnos, hacía horas extras, estaba en una unidad en donde los bebés ya eran vulnerables. Entonces la gran pregunta era, ¿su presencia significaba ser culpable? O simplemente era una enfermera que pues trabajaba mucho, estaba en una unidad en donde pasaban muchas emergencias y era algo que era inevitable y era normal. Esa pregunta se vuelve una de las más importantes de todo este caso, porque en ese momento dentro del hospital lo que probablemente había era como más como incomodidad. Una incomodidad que empieza con una duda que nadie quiere decir en voz alta. Por ejemplo, no te puedes poner uno como médico de que cada vez que pasa algo grave, ella estuvo ahí. O no me gustaría pensar mal, pero es que ya no se siente normal y ella siempre estuvo ahí. Aquí me gustaría que pensáramos en lo difícil que tiene que ser sospechar algo así, porque no estás sospechando de alguien que se le olvidó llenar, no sé, un papel o un formato, o que estamos sospechando de alguien que cometió un error médico porque estaba cansada. Estamos sospechando de una enfermera que podría estar dañando a los bebés a propósito. Eso es tan grave que casi parece imposible de decir, y cuando algo parece imposible, a veces las instituciones tardan demasiado en reaccionar, porque nadie quiere ser la persona que acusa sin tener pruebas, pero nadie quiere ser la persona que no habla a tiempo tampoco. A medida de que los meses pasan, las preocupaciones dentro del hospital empezaron a crecer. Algunos médicos expresaron sospechas, hay tensiones como internas, hay preguntas sobre por qué tantos bebés están colapsando y muriendo en un periodo relativamente corto. Y aquí el caso empieza a tener como dos historias al mismo tiempo. La primera historia es la historia criminal. Alguien está haciendo daño a los bebés, y la segunda historia es la historia como institucional, como cómo respondo como hospital cuando aparecieron pues las primeras alertas, porque esta segunda historia es importante porque después de las condenas se creó una investigación pública precisamente para examinar los eventos que pasaron dentro del hospital. Por ejemplo, cómo se manejaron las preocupaciones y las implicaciones que tenía todo esto
para el sistema de salud, porque es muy importante. Si le pasa a una persona, le puede pasar a la siguiente, y es un hospital que trabaja todos los días. Lucy Letby fue condenada, pero eso no significa que el hospital quede automáticamente libre de preguntas. De hecho, una de las preguntas más fuertes es si los médicos estaban realmente preocupados porque no se tomó un tiempo como para hacerse cargo de lo que estaba pasando, porque si sabían los directivos, si no sabían, si se priorizó la seguridad de los bebés o se priorizó más la reputación del hospital. Y aunque suene fuerte, esas preguntas no son teorías del internet, son parte de las investigaciones oficiales que se han estado revisando. Imagínate estar en una reunión interna dentro del hospital y que los médicos están diciendo: esto no está bien, necesitamos apartarla del cuidado directo de los bebés, necesitamos avisar como que a alguien más. Y por el otro lado están los directivos o las administraciones pensando de que estamos entendiendo de lo que estamos hablando, o sea, estamos acusando a una enfermera de matar a bebés. O sea, necesitamos pruebas, no nada más sospechas. Claro que pedir pruebas suena muy razonable, porque si actúas demasiado rápido contra una persona inocente puedes destruir una vida, y eso es lo que pudo haber pasado, o está pasando, no sabemos todavía, pero si actúas demasiado lento contra una persona peligrosa, pueden morir muchísimas más personas. Y no hay una versión fácil como de esta decisión. Para junio del 2016, las preocupaciones ya eran demasiado grandes, así que finalmente Lucy Letby fue retirada del trabajo clínico directo con los bebés en la unidad neonatal y fue trasladada a funciones que no eran clínicas. Este momento es clave, porque si seguimos la revisión de la fiscalía y del jurado, apartarla de la unidad fue una medida que detuvo una serie de ataques. Pero si seguimos la versión de la defensa y de algunos críticos posteriores a este incidente, este fue como el momento en que una enfermera empezó a ser como convertida en el centro de la narrativa de culpabilidad. Ahí está lo difícil, porque son dos interpretaciones totalmente distintas del mismo evento. Desde la perspectiva de los médicos, por fin alguien nos escuchó, eso tenía que hacerse desde antes. Pero desde la perspectiva a lo mejor de Lucy Letby, según su postura de inocencia, ella pudo haber pensado que ¿por qué le están haciendo esto? Yo no hice nada. Yo soy enfermera, yo soy responsable de cuidar a los bebés, no de hacerles algo tan horrible. Y mientras todo esto está pasando, están las familias que probablemente no conocen nada de lo que está pasando adentro del hospital exactamente. Los padres pueden estar preocupados con otras cosas, por ejemplo, sobrevivir emocionalmente. Algunos ya perdieron a sus bebés, otros vieron a sus hijos colapsar y luego sobrevivir. Otros quizá todavía ni siquiera entienden lo que está pasando con sus bebés, y eso forma parte de algo muchísimo más grande. Y aquí la historia cambia de escenario, porque ya no es una crisis interna del hospital, ni que si la enfermera, ni que si esto, ni que si el otro, o sea, ya empieza a ser una investigación criminal. En el 2017 la policía de Cheshire, espero esté pronunciando eso bien, inició una investigación formal sobre las muertes y los colapsos en la unidad neonatal. La investigación se conoció como Operation Hummingbird. Espero esté pronunciando eso también bien. Y cuando entra la policía, todo cambia, porque los registros médicos dejan de ser documentos clínicos, ahora son evidencias. Los horarios dejan de ser simplemente horarios, son ahora como líneas del tiempo. Las notas de enfermería, los mensajes, los expedientes, entradas, salidas, todo se empieza a ver como de una manera diferente. Y ahí es como el hospital completo se convertiría en una escena que debe de ser reconstruida minuto por minuto. ¿Quién estaba? ¿Quién no estaba? ¿Qué bebé le tocaba? ¿Qué medicamento recibió? ¿Quién entró? ¿Quién salió? ¿Quién anotó? ¿Quién no anotó? Los expedientes, todas las explicaciones que aparecen después. Y por ejemplo, Lucy Letby empieza a pasar de ser una enfermera bajo sospecha interna a ser una sospechosa de una investigación criminal. Para las familias esto tuvo que haber sido devastador, no me puedo imaginar, porque una cosa es que tu bebé haya muerto o colapsado por una complicación médica, algo que no se puede evitar, probablemente un bebé que ya viene enfermito desde antes de nacer, pero eso ya es horrible. Y otra cosa es que te digan, estamos investigando la posibilidad de que alguien le haya hecho daño a tu bebé. Eso cambia el dolor completamente, eso se convierte en algo completamente más oscuro, porque ya no estás llorando por una pérdida, ahora estás imaginando que alguien pudo estar involucrado en matar con un propósito a tu bebé, que alguien quizá, alguien que viste, alguien que confiaste, alguien que te habló, alguien que estuvo cerca de tu bebé cuando tú pensaste que estaba seguro. En julio del 2018, Lucy Letby fue arrestada por primera vez. Fue arrestada bajo la sospecha de asesinato e intento de asesinato. Y esta escena, aunque la contemos de una forma sencilla, es fuerte, porque imagínate estar en tu casa, estar con tu vida cotidiana, preparándote para hacer algo que normalmente haces todos los días y que llegue la policía por acusaciones de este nivel. No estamos hablando de una sospecha menor, estamos hablando de bebés
que han muerto, bebés que colapsaron, familias que se han destruido, un hospital que está entero bajo investigación. La policía registró su casa y encontraron documentos hospitalarios y notas que ella escribió que después serían presentadas en juicio y serían usadas en su contra. Algunas notas se volvieron muy famosas porque fueron muy discutidas sobre el caso por lo que ella escribió, porque en una de las notas ella escribió: soy malvada, yo hice esto. Y claro que cuando uno escucha eso por primera vez, el impacto es enorme. ¿Qué te imaginas? Ella fue culpable, ella hizo algo, obviamente, porque suena como una confesión. Pero el problema es que las notas no eran tan simples. También había frases donde ella negaba haberles hecho daño. Había frases contradictorias, como desesperadas o caóticas. Por ejemplo, la defensa dijo que esas notas eran producto de una persona que estaba mentalmente destruida por el estrés y tantas acusaciones. Entonces, otra vez entramos sobre dos historias. Para la fiscalía, ella escribió lo que sabía. Mostró culpa, ella mostró conciencia de lo que hizo, pero para la defensa, eso no era como una confesión, era como una persona que estaba colapsando. Era una persona que estaba escribiendo lo que teme que todos piensan de ella. Y hay que hacer una pausa aquí porque creo que esto es muy importante, porque una nota emocional no siempre significa una cosa así literal, pero puede ser una pieza fuerte para la fiscalía y al mismo tiempo puede ser discutida por la defensa también. Y el jurado tuvo que decidir qué peso darle, si la de la fiscalía o la de la defensa. Después del primer arresto, la investigación no terminó porque Lucy Letby fue arrestada nuevamente en el 2019. Y luego en noviembre de 2020 es arrestada una vez más y acusada formalmente de múltiples cargos de asesinato e intento de asesinato. Aquí la historia entra en una fase muchísimo más complicada y seria porque ya no solo estamos investigando, ahora el Estado se está diciendo: creemos que tenemos suficiente evidencia para llevar este caso a juicio. En octubre del 2022, la Manchester Crown Court comienza el juicio principal contra Lucy Letby. Este juicio duró como más de 10 meses. Ella se declaró no culpable y en agosto del 2023 fue condenada por 7 asesinatos y 7 intentos de asesinato. Este no era un juicio fácil de seguir, no era un caso de una sola escena, no era una sola víctima, no era una causa de muerte sencilla, tampoco era una prueba nada más. Era un caso enorme, eran muchos bebés, muchos expedientes, mucha evidencia médica y muchas fechas. Por eso, para contarlo bien, hay que separar dos cosas. La fiscalía contaba una historia y la defensa contaba otra. La fiscalía decía algo como: los bebés colapsaban de forma inesperada y la evidencia médica sugería daño deliberado, y las notas, búsquedas y patrones reforzaban su culpabilidad. La defensa decía: no, esos bebés eran extremadamente vulnerables. Ya había fallas en la unidad y las interpretaciones médicas discutibles. Se estaban construyendo una historia alrededor de Lucy Letby porque el hospital pues necesitaba una explicación. Y en medio de esas dos historias el jurado escuchaba caso por caso. Estaba el caso del bebé A, bebé B, bebé C, D, E, F, G. Muchísimos. En un juicio por protección legal, los bebés son identificados con letras, pero no significa que fueran símbolos. Eran bebés reales, con papás reales, con familias reales, con personas que habían imaginado un futuro para ellos. Y es muy triste que todo haya salido de esta manera. La fiscalía sostuvo que Letby provocó colapsos deliberados en bebés vulnerables mediante acciones como introducir aire, administrar sustancias que no deberían de estar ahí, sobrealimentarlos o interferir con equipo médico. El juez, al momento de sentenciarla, describió sus crímenes como una campaña cruel, calculada y cínica contra los bebés. Esa era la imagen que la fiscalía quería que el jurado viera. No accidentes aislados, o mala suerte, o una unidad neonatal simplemente teniendo un mal año, sino una persona dentro de un sistema provocando daño una y otra vez. Para construir esa imagen, la fiscalía usó varias piezas. Primero, la presencia de Letby en muchos de los incidentes. Segundo, evidencia médica que según los expertos mostraba que algunos colapsos no tenían explicación natural clara. Tercero, los casos de insulina. Fueron especialmente importantes porque la fiscalía dijo que ciertos bebés tenían resultados compatibles con administración externa de insulina. Cuarto, las notas manuscritas. Y quinto, unas búsquedas en Facebook. Sobre las búsquedas, se dijo que Letby buscó a familiares de algunos bebés en redes sociales. Que alguien haya buscado a otra persona en Facebook no prueba que hayas asesinado a alguien. Puede ser raro, puede ser inapropiado, pero por sí solo no demuestra un crimen. La fiscalía no lo presentó como única prueba, sino como parte de cuadro como más amplio, una pieza para poder decir: miren el patrón completo, no miren cada cosa aislada.
Miren cómo todo apunta a una misma persona. Y esa es una estrategia común en casos muy complejos. No tienes una sola prueba que resuelva todo, entonces tienes muchas piezas pequeñas que juntas intentan formar una imagen. La defensa contó otra historia completamente diferente. Lucy Letby era una enfermera inocente atrapada en una unidad con problemas. La defensa señaló que los bebés eran muy vulnerables, que podían deteriorarse por causas médicas complejas, que había probabilidades dentro del hospital y que la fiscalía estaba intentando interpretar los eventos con una conclusión ya decidida. En palabras simples, la defensa decía que no se trataba de una asesina escondida en una unidad neonatal, se trataba de una tragedia médica y una institución que terminó pues concentrándose en una sola persona. Una vez que empezaron a sospechar de ella, todo lo que hacía parecía como sospechoso. Sí estaba cerca, pero porque estaba atacando. Sí escribía notas, eran confesiones. Sí buscaba a alguien en Facebook, era obsesión. Pero nada de eso prueba que ella había dañado a los bebés. También se argumentó que las notas que Lucy Letby había escrito, pues podían ser resultado de angustia como extrema. Estar acusada de algo tan horrible, de que bebés hayan muerto por tu culpa, de que las familias te vean como responsable, de que tu carrera, tu vida, tu identidad, tu familia, tu futuro completamente se destruya por esto. Pero esto no prueba inocencia tampoco, pero sí explica por qué la defensa decía que las notas no debían leerse como una confesión simple. Ahora, algo importante que se criticó después es que la defensa no presentó un gran equipo de expertos médicos que contradijera cada caso de la fiscalía en el juicio principal. Yo creo que este caso se volvió muy relevante cuando años después otros expertos empezaron a revisar el caso y a cuestionar que la evidencia médica no era suficiente como todos pensaban. Mientras la fiscalía y la defensa discutían evidencias, las familias pues estaban ahí. Y eso es algo que a veces en estos videos se pierde un poquito. Yo siempre lo voy a mencionar porque empezamos a hablar de pruebas, de horarios, documentos, expertos, apelaciones, y se nos olvida que hay personas escuchando todo esto sobre sus hijos. Los padres escuchando detalles sobre los colapsos de sus bebés, escuchando teorías médicas, escuchando cómo se describían los últimos momentos de algunos de sus hijos. Escucharon abogados discutir si fue asesinato, si fue intento de asesinato, si fue una complicación médica o se interpretó mal. Y para una madre o para un padre eso tiene que ser una tortura. Yo no me imagino tener a mi hijo, estar pasando por eso y tener que escuchar todo eso enfrente de mí. O sea, es una cosa que tú dices, tener una herida, pues es una cosa, y que esa herida se convierta como en toda una evidencia, es otra. Por eso, aunque después se hablen de dudas y expertos, es importante no hablar como si fuera un rompecabezas frío, porque no lo es. Hay familias que perdieron a sus bebés, hay familias que sus bebés sobrevivieron a colapsos, hay personas que nunca van a recuperar la vida que tenían antes de entrar a esa unidad neonatal. El impacto del Reino Unido fue enorme porque no era un caso criminal nada más, era un caso que golpeaba uno de los lugares donde más se supone que estamos seguros, un hospital. Y una de las figuras que más se supone que deberían de proteger, una enfermera. Así que el 21 de agosto del 2023 Lucy Letby fue sentenciada, pero ella no asistió a su audiencia de sentencia. Y eso provocó mucha indignación, porque las familias habían preparado declaraciones de impacto, querían que ella escuchara el daño que había causado, según la condena. Pero Letby se negó a estar presente. El juez James Goss anunció la sentencia en su ausencia. Letby recibió órdenes de cadena perpetua de por vida, en otras palabras, prisión hasta la muerte. Y para muchas personas ahí terminó la historia. La enfermera había sido condenada, el jurado había hablado, las familias tenían una respuesta legal, pero en realidad esa no fue la última página, fue el inicio de otra etapa. Porque después de la sentencia, el caso empezó a cambiar, porque al principio la mayoría de los titulares eran claros: la enfermera asesinó a bebés, la peor asesina infantil del Reino Unido. Pero poco a poco empezaron a aparecer voces que no encajaban con esa narrativa tan cerrada. Médicos, estadísticos, periodistas, abogados, personas que revisaban el caso y decían: hay cosas aquí que no me cuadran. Algunos expertos empezaron a cuestionar si la evidencia médica realmente demostraba daño deliberado. Otros cuestionaban el uso de los patrones y de los turnos. Otros señalaron que en una unidad neonatal con bebés muy vulnerables, algunos colapsos podrían
no tener explicaciones o tener explicaciones claras o estar relacionadas con fallas clínicas. Y esta es la parte donde el caso se vuelve demasiado delicado, porque para las familias escuchar dudas públicas puede sentirse como una falta de respeto, como si otra vez tuvieran que probar que sus bebés fueron víctimas. Pero para quienes cuestionan la condena, revisar el caso no significa ignorar a las familias, significa preguntarse si la evidencia fue suficientemente sólida para condenar a una persona a morir en prisión. Y ahí está el conflicto. Son dos ideas que parecen pelearse, pero ambas importan: la justicia para los bebés, pero también justicia en el proceso judicial. En el 2024 hay un caso que volvió a juicio por uno de los cargos en los que en el primer jurado no habían llegado como a veredicto. Este caso era el caso de una bebé conocida como bebé K. Bebé K era extremadamente prematura. La acusación fue que Letby intentó asesinarla interfiriendo con su respiración. En julio del 2024, Letby fue declarada culpable del intento de asesinato de Baby K. Con eso pasó a tener 15 cadenas perpetuas en total. La fiscalía dijo que Baby K era un bebé increíblemente vulnerable y que Letby había aprovechado ese contexto. La defensa nuevamente negó que ella hubiera tenido intención de dañarla, pero el jurado la declaró culpable. Y con esa nueva cadena, la imagen judicial de Letby quedó todavía más fuerte, porque ya no eran las condenas del primer juicio, ahora había otro jurado que la había declarado culpable de otro intento de asesinato. Después de sus condenas, Letby intentó apelar, pero sus solicitudes iniciales fueron rechazadas por la Corte de Apelación. Eso significa que hasta el momento el sistema judicial mantuvo la validez de sus condenas. Y eso es importante decirlo muy claro, porque no basta que los expertos o el público pues tengan dudas para que una condena se anule. Una condena solo cambia si una corte decide que no es segura. Y hasta ahorita eso no ha ocurrido. Letby sigue estando en prisión, sus condenas siguen siendo vigentes, legalmente sigue siendo culpable de los crímenes por los que fue condenada. Pero después de las apelaciones rechazadas, el caso tomó como otro camino por la CCRC. En febrero del 2025, la Criminal Cases Review Commission confirmó que recibió la solicitud en nombre de Lucy Letby. La CCRC es el organismo que revisa posibles errores judiciales en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Pero la CCRC no dice que esta persona sea inocente, tampoco dice que esta persona es culpable, sino su trabajo es algo un poco diferente. Su trabajo es revisar si hay una nueva evidencia o nuevos argumentos que puedan hacer que esta condena no sea segura. Si se cree que hay una posibilidad real de que la Corte de Apelación cambie el resultado, puede enviar el caso de vuelta. Así que en febrero de 2026 la CCRC publicó una declaración sobre la revisión del caso de Letby, aclarando que tomaría decisiones imparciales basadas en evidencia y no por presión externa. Que yo no estoy muy segura que de verdad sea así. Yo creo que es porque este caso se ha vuelto increíblemente grande y que por eso lo están haciendo. En fin. Entonces, pues en palabras simples, el caso de Letby no está reabierto en el sentido de que ya haya un nuevo juicio, pero sí está bajo revisión. Y eso es diferente. No estamos en que Lucy Letby fue declarada inocente, pero estamos como en su equipo está intentando demostrar que el caso merece volver a apelación. Y eso es una diferencia clave. Ahora entramos a una de las partes más delicadas de este caso, porque después de la condena, varios expertos empezaron a cuestionar la evidencia. Uno de los puntos más importantes fue la revisión de expertos médicos que dijeron que algunos bebés pudieron haber tenido explicaciones naturales o clínicas para sus colapsos o muertes. También se cuestionó el uso de evidencia estadística, especialmente los gráficos de turnos que mostraba que Letby estaba presente durante muchos incidentes. La preocupación es, si primero eliges una sospecha y después miras qué eventos coinciden con esa sospecha, puedes construir un patrón que parece más fuerte de lo que realmente es. Eso no significa automáticamente que el patrón sea falso, pero sí significa que hay que tener muchísimo cuidado, porque en un hospital, especialmente en una unidad neonatal, hay muchas variables. ¿Quién trabaja más horas? ¿Quién hizo turnos extras? ¿Qué bebés estaban graves? ¿Qué tan graves estaban? ¿Qué incidentes se incluyeron? ¿Cuáles no? ¿Cuáles se consideraron sospechosos y cuáles no? Y todo esto puede cambiar a cómo se ve el cuadro completo. Algo importante, estos argumentos todavía no han anulado las condenas. Son parte de una revisión y del debate actual. Yo creo que lo más inquietante no es que existan dudas en internet. Dudas en internet hay de todo. Lo preocupante aquí es que algunas dudas vienen de personas con conocimiento médico o estadístico, y esas dudas ahora forman parte de una revisión formal.
Pero también hay que decir y hay que mencionar bien que esto no significa que las condenas ya estén mal. Significa que hay una discusión seria sobre si deben volver a revisarse o no. Ahora, la parte del internet, porque obviamente cuando un caso así se vuelve famoso, todo el mundo opina, incluyéndome a mí. Y hay personas que dicen que es culpable y que el jurado escuchó meses de evidencia y fin. Pero otras dicen que fue usada como un chivo expiatorio. El hospital necesita culpar a alguien y eso fue lo que provocó todo esto. Ahora, el problema es que muchas opiniones públicas se basan en emociones y eso se entiende porque yo también puedo pensar una u otra emocionalmente, porque en este caso yo creo que se provocan muchísimas emociones extremas. Si creemos que Letby es culpable, la idea de defenderla puede parecer insoportable y más si eres familia. Pero si crees que pudo haber un error judicial, la idea de dejarla morir en prisión puede parecer también insoportable. Pero una opinión no es evidencia. Un video viral no es revisión médica. Una opinión no es evidencia. Una institución tampoco es prueba. Y eso aplica para ambos lados. No porque alguien lo vea normal significa que es inocente, pero no porque alguien la vea como una persona fría significa que es culpable y que mató a muchísimos bebés a propósito. En casos como este, la apariencia no puede decirnos nada. Ni su tono de voz, ni una foto, ni si se sonrió, ni no, ni si parece demasiado tranquila. O sea, esto puede influir en cómo la gente percibe el caso, pero no debería ser la base exacta para decidir la verdad. Mientras todo esto pasa, hay una investigación pública que examina lo que estaba ocurriendo en el Countess of Chester Hospital y de cómo actuaron las personas y las instituciones involucradas después de las condenas de Lucy Letby. Sus términos de referencia explican que se creó para analizar eventos en el hospital y sus implicaciones. Todavía hay preguntas muy grandes sobre esta institución, sobre este hospital. ¿Por qué las preocupaciones no escalaron antes? ¿Por qué, si sabían los directivos, por qué no dijeron nada? ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué no se documentó? ¿Por qué se minimizó? ¿O por qué se protegió? Y para las familias, esta parte debe ser brutal. Porque si se confirma que hubo oportunidades de poder parar todo esto, hay una pregunta devastadora. Si alguien hubiera actuado antes, ¿mi bebé seguiría vivo? Y esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Y por eso esta investigación pública importa muchísimo, no solo para el caso de Lucy Letby, ella como persona, ella como lo que hizo o no hizo, sino por cómo deberían de responder los hospitales cuando algo terriblemente pasa. Y este caso sigue generando debate público. También se informó que no habría nuevos cargos contra Letby por otras acusaciones investigadas. Aunque la policía revisó los casos adicionales, la fiscalía ya no presentó nuevos cargos. Eso no cambia las condenas existentes, pero sí forma parte del contexto actual. ¿Qué queda sin resolver? Primero, si la CCR enviará el caso de vuelta a la Corte de Apelación. Segundo, si las nuevas críticas médicas y estadísticas serán consideradas lo suficientemente fuertes o no. Y tercero, ¿qué va a pasar con el hospital? Y también, ¿cómo se explicarán en investigaciones posteriores algunas de las fallas institucionales? Y no hay que olvidar cómo vivirá el público con un caso donde la respuesta legal es clara, pero la discusión pública sigue abierta. Hay algo en este caso que se me queda muy pegado, porque no solamente es la cantidad de víctimas o quiénes fueron las víctimas o incluso el lugar, porque un hospital tiene una promesa silenciosa. Nadie te dice así literal, nadie te la firma en un papel, pero todos la entendemos. Cuando estás en un hospital, especialmente con un bebé, pues estás diciendo, ¿sabes qué? O sea, yo no puedo hacer esto yo solo, yo necesito ayuda, necesito confiar en ustedes. Y en una unidad neonatal, esa confianza es total. Los padres no entienden cada monitor, no saben interpretar qué está pasando, no pueden vigilar cada segundo. Entonces ellos tienen que confiar y confían en la enfermera que entra al cuarto. Confían en la persona que acomoda sus tubos, confían en que si dicen que el bebé está estable, pues está estable, que van a seguir monitoreando, que puedes descansar un poco. Y por eso este caso yo creo que duele mucho, porque si Lucy Letby hizo lo que el jurado determinó que hizo, entonces traicionó de forma horrible a algo tan vulnerable de confianza humana. Pero si algún día se demuestra que la condena no fue segura, entonces este caso revelaría otro medio enorme. En medio del caos y del dolor, una institución y un sistema hayan encontrado una respuesta equivocada. O sea, cualquiera de esas dos posibilidades es terrible. Si fue culpable, pues el hospital falló. Pero si no fue culpable, pues
el sistema falló en condenarla. Y si la verdad es más compleja que cualquier titular, entonces todavía falta muchísimo más para entender. El caso de Lucy Letby no es una historia que pudiera cerrarse en una sola frase, porque detrás de cada cargo y de cada audiencia, pues de cada titular hubo bebés reales, familias y un dolor que ninguna sentencia puede borrar por completo. Legalmente Lucy Letby fue condenada, eso es parte de la historia, pero también es como un hecho de que años después expertos, organismos, oficiales sigan revisando preguntas importantes sobre la evidencia, el hospital y la forma en la que todo esto se llegó pues a conclusiones. Tal vez eso es lo más difícil de este caso, que incluso cuando un tribunal ya dio una respuesta, ya hubo una sentencia, el silencio que queda después sigue lleno de preguntas. Preguntas sobre confianza, medicina, justicia y sobre todo lo que pudo haberse hecho desde antes y que pudo a lo mejor evitar toda esta tragedia. Y hasta aquí termina la historia del día de hoy. Ahora quiero leerlos a ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de este caso. Si te gustan los casos reales, los misterios, los crímenes y este tipo de historias, tanto como a mí me gustan, te invito a suscribirte para acompañarme en mis próximos episodios. Y si este video te gustó o te mantuvo escuchando hasta el final, dame un like. Me ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo y a poder traer más historias como esta. Muchas gracias por estar aquí conmigo, gracias por escuchar hasta el final, escuchar esta historia conmigo y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho, bye.